In 1997, I was raped by Harvey Weinstein. Here I can. Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Hoy no vengo a hablaros de una película en concreto, sino de un género. El western. Posiblemente los más jóvenes desconocerán una de las reglas de oro de este género. En una época donde el triunfo se mide por el número de corazones y likes. Hoy quiero hablaros de principios. Los géneros tienen sus reglas, y nadie se las puede saltar. Un elemento considerado inaceptable. Una prohibición, incluso en el salvaje oeste. Un tabú considerado como una falta imperdonable. Hoy quiero hablaros del tiro por la espalda. En una época donde cualquiera es sospechoso de sectario por apelar a la coherencia. Quiero leeros un artículo que nos cuenta una anécdota de la última película interpretada por John Wayne. Ocurrió en 1975, durante el rodaje de El último pistolero, una película de Don Siegel protagonizada por John Wayne. Cuando se disponían a rodar una escena en la que Wayne debía disparar a un hombre por la espalda, el actor le dijo al director: "No voy a hacer esa escena". ¿Qué?, preguntó Siegel, perplejo. «¿Que no voy a hacer esa escena?», repitió Wayne. «Yo no disparo a un hombre por la espalda». Siegel sonrió. Le dijo al actor que él no iba a disparar a nadie por la espalda. Que aquello era solo una película. Que la escena era capital en el guión. Y que tenía que filmarse. Wayne volvió a negarse. Furioso. Siegel gritó que si no filmaba aquella escena, el productor los colgaría a los dos. Que la película se iría al garete. Que Wayne era un viejo acabado y que nunca volvería a hacer una película. Que era la única cosa que sabía hacer. Wayne permaneció imperturbable. Por fin. Desesperado, Siegel disparó el último argumento sin compasión que guardaba en la recámara. Clint Eastwood lo haría. Wayne fulminó a Siegel con la mirada. Por entonces Eastwood ya era casi el tipo más duro del cine. El más duro era, por supuesto, John Wayne. Tenía 73 años y se sabía, en efecto, viejo, acabado y enfermo. No es imposible que en aquel momento pasarán por su mente las 50 películas que había filmado. El puñado de maravillas que nos dejó. Y sobre todo su leyenda incomparable de nobleza. Y de valentía. Lo cierto es que tras un silencio, contestó: «No me importa lo que haga ese chico. Yo no disparo a un hombre por la espalda». La escena no se rodó. El último pistolero fue un fracaso. Y fue la última película de John Wayne. Murió al cabo de 4 años. Leída la anécdota, quiero hacer una reflexión. ¿Cuál es el significado del tiro por la espalda? En mi opinión, el tiro por la espalda significa atacar a alguien que ha confiado en ti. Imagínate. Estás en un lugar donde no son pocos los enemigos. El salvaje oeste. Donde los peligros y enemigos abundan. A pesar de la escasa esperanza de vida del lugar. Alguien decide tenderte la mano. Invitarte al fuego. Y te da un café caliente. Y tú a cambio le pagas con un tiro por la espalda. La mayoría de las veces. Lo más frustrante es que venga de alguien cercano. Alguien que dejaste acercarse lo suficiente. Y ahora aprovecha para dañarte. No lo hará de frente. Aprovechará el momento en que te encuentre herido, durmiendo o de espaldas, para ejecutar su traición. El tiro por la espalda es una metáfora de lo que un hombre no debe hacer. Porque incluso en un mundo sin reglas, atacar así es una bajeza. No hay ningún género cinematográfico que me guste tanto como el western. He visto cientos de películas, en todas hay un malo, un bueno, un feo. Y una regla. Si matas a alguien por la espalda, aunque se trate del malo, dejas de ser el bueno. El tiro en la espalda era algo tan deplorable para el espectador, que en muchas películas se saltaban esta parte. ¿Sabías que el malo tenía entre su lista de fechorías, y posiblemente como delito principal, el haber disparado por la espalda a alguien? Pero la acción en sí era tan desagradable para el espectador de la época, que muchas veces se censuraba. Un ejemplo sería la película Regreso al Futuro 3. Hubo una escena que tras rodarse, decidieron no utilizarla. Es en la que Buford Tannen dispara al Marshal Strickland por la espalda, matándole. Por eso en el film se ve al ayudante del Marshal deteniendo a Buford y su pandilla. Y no al Marshal Strickland.
Drop it, Sonny. Do it, son. Yes, Papa. Now I'm warning you, Marshall. I'm here on a personal matter. If you want to live to see your boy grow up, you'll ride out of here for a few hours and leave me be. Well, let's go, boy. Pero en unas pocas décadas algo que para la mayoría no era agradable de ver, se ha convertido en una forma de lucrarse. Un ejemplo de tiro en la espalda actual serían muchos de los canales de salseo. No quiero meter en el mismo saco a todos los canales de críticas. Hay un tipo de crítica constructiva que yo defiendo. Me refiero a los canales tóxicos y a ciertos influencers cuyo crecimiento se basa en la traición. Yo desconfío de todo aquel que diga: yo fui. O yo estuve. Pertenecí. Los conozco. Eran mis amigos. Y ahora los traiciono. Pero tengo mis motivos. En mi opinión. Desde que tiras un tiro por la espalda a la mano que te dio de comer, dejas de ser el bueno. Estos canales de crítica destructiva que no hace mucho comían de la mano que ahora intentan destruir. Para ellos va la siguiente reflexión. ¿Dónde estabas hace un par de años? Si eras un simple espectador. Aquí termina mi crítica. Pero si hace un par de años defendías a muerte lo que ahora criticas, eres un ejemplo de tiro por la espalda vergonzoso. La mayoría de estos detractores, por regla general, no eran espectadores. Muchos comieron de la mano del que ahora critican. Eran parte. No estaban de frente como simples espectadores. Estaban a la derecha o a la izquierda. Aunque ahora se muestren desde atrás pegando el perfecto tiro por la espalda. No pretendo deciros a quién debéis hacer caso o no. No me creo en posesión de la verdad absoluta. Y soy un firme partidario de la crítica constructiva y coherente. Pero cuando escucho una crítica de alguien, hay dos cuestiones que diferencian. Una crítica de un tiro por la espalda. El quién y el cuándo. Para terminar, quiero comentar un caso que sirve de ejemplo, del que ya he hablado en más de una ocasión. Asia Argento y el escándalo Harvey Weinstein. Una de las razones que me animó a hacer el canal, y uno de los primeros vídeos que hice, fue por la indignación que me produjo escuchar a Asia Argento en 2018. In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. Para mí era indignante que la gente no viera que ella comió de la mano hasta que se dio cuenta que era mucho más rentable, en ese momento, morder la mano que la había dado de comer y la había dado notoriedad. Ella podía haber optado por tomar clases de interpretación, acudir a audiciones, subir vídeos a la red para darse a conocer. El camino complicado. Estamos hablando de dos polos opuestos. En uno de los polos tenemos una persona que no tomó partido. Y en el otro polo, la gente que formó parte. La gente que prefiere el atajo. Que a veces supone comprarse un juego de rodilleras e ir comiendo pollas a productores. Para robar el papel de la película. Al resto de aspirantes. Que estarían en el otro polo. En mi opinión, ninguno de los dos grupos acierta a la hora de elegir el camino de la victimización. Pero la actriz que acudió a 1000 audiciones, sin éxito, al menos ha mantenido la coherencia. A ella solo le diría que si no consiguió el papel es porque posiblemente no sea la mejor actriz. Pese a su gran esfuerzo. La que en el pasado tiraba de juego de rodilleras. Y ahora muerde de la mano que le dio de comer. Representa lo peor del sistema que ahora pretende destruir. Hablamos de una persona que robó papeles a actrices mejores que ella. Haciendo trampas. Y nunca intentó mejorar. En agosto de 2018 The New York Times publicó que el actor Jamie Bennett la había acusado a Asia Argento de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 17 años. El hecho habría ocurrido en la habitación de un hotel de California el 9 de mayo de 2013, donde el joven tuvo una reunión con Argento. Jamie Bennett dijo: hay una perfecta correspondencia entre el esquema usado por Asia y el esquema de Harvey Weinstein. También Asia abusó de su poder, dijo el actor sobre la líder de Me Too. Según Bennett, que en ese entonces tenía 17 años, la italiana, que tenía 37, le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones.
Jimmy Bennett afirmó que cedió a las insinuaciones de Asia Argento porque ésta le habló de una película que quería hacer con él. Confiaba enormemente en Asia, declaró, pero ella abusó de su poder. En mi opinión personal, todos estos acontecimientos desacreditan al detractor. Hablamos de alguien que formó parte. No de una verdadera oposición. Sacaste todo el beneficio mientras estuviste dentro. Y fuiste el peor ejemplo. Protagonizando actos deplorables que escandalizaron a todos. Falsedad. Hipocresía y oportunismo. Diferencian a un verdadero opositor. De un chiste. De esos que ahora vemos. Proliferar en Twitter. YouTube. Y que viven del salseo. Son un tipo de tiro en la espalda. De nuestra época. Que yo no me creo.